Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy excelentemente, pero he estado teniendo cambios muy importantes en mi vida. He estado ciertamente feliz, pero sumamente ocupado. Brevemente les diré, tampoco tengo por qué ocultarlo. Me han cambiado de horario en mi trabajo, un trabajo al que yo estimo mucho, en serio, y al que me he dedicado los últimos 9 años y al que por supuesto le debo eh, mucha inspiración para llegar a mi libro, para llegar a mi obra primera, que escribo todavía mucho más. Pero bueno, dicho lo anterior, quiero comentarles que por motivos de la exposición hemos llegado a un capítulo sumamente complicado, un poco oscuro, difícil de comprender aun cuando uno haya seguido, digamos, el hilo de pensamiento del doctor Freud. Este capítulo tiene mucho de Freud, tiene mucho no de su autoanálisis, como la interpretación de los sueños. Es un capítulo delicioso, es un capítulo fundamental, diría yo, en todo el psicoanálisis. Estoy hablándoles del capítulo 5 de El chiste y su relación con lo inconsciente. Se alcanza a ver el capítulo 5. Les recuerdo, hemos estado, digamos, alternando en las lecturas de Luis López Ballesteros, que es el libro que tengo, y de James Strachey. Son dos traducciones que hemos estado alternando de manera, digamos, intercalada en los videos, pero este capítulo es en serio fascinante, es en serio crucial, diría yo. Aquí vamos a ver cómo el doctor Freud, partiendo de lo superficial, se introduce a un nivel de comprensión del alma humana increíble, en serio. Al contrario de la mayoría de mis videos, que yo simplemente me dedico a leer, este video es la primera vez que lo grabo por segunda vez, eh, y no tanto porque el primero no me haya gustado, sino porque lo considero apropiado. En este primer video, entonces, voy a leerles de corrido, completo, el capítulo 5 de El chiste y su relación con lo inconsciente, de acuerdo a la traducción de Luis López Ballesteros, ¿vale? Y entonces, por, este, por esta única ocasión, básicamente yo no voy a explicar nada, a pesar de que es complicado. Van a quedar muchos puntos en el aire, muchas ideas, no las van a poder aterrizar si es que no han seguido, digamos, al menos la lectura que hemos hecho de este texto del chiste hasta el momento. Pero bueno, sin más, comienzo con este capítulo 5. Permítame un segundo, porque también hay un detalle en mi traducción de Luis López Ballesteros que ahorita voy a prevenir. Ya lo leí varias veces el capítulo y lo leí. Tal vez alcance a ver mis anotaciones y me estoy anticipando a una dificultad que tiene esta traducción que sostengo en mis manos, que viene una frase larga, extensa en francés y complicada y desafortunadamente en esta traducción no viene la traducción de esa cita de Freud. Ahorita la van a escuchar, pero bueno, desde el principio ya está abriendo el texto de, eh, va a ser la única excepción donde yo recurra a la traducción de James Strachey para leerles esa traducción o esa frase en francés. Permítame un segundo. De hecho, el día de ayer estuve aquí traduciéndola en el traductor de Google. Bien, se está tardando un poco en abrir el documento de James Strachey. Vamos a comenzar en lo de mientras. Entonces, capítulo 5, el chiste y su relación con lo inconsciente. El capítulo 5 tiene por título Los motivos del chiste. El chiste como fenómeno social. Habiendo, habiendo reconocido como motivo suficiente de la elaboración del chiste la intención de conseguir placer, parece ahora inútil resucitar esta cuestión. Más, por un lado, no es imposible que otros motivos diferentes tomen parte en
la producción del chiste. Y por otro, no debemos dejar de incluir en nuestra investigación el problema de la condicionalidad subjetiva del mismo. Dos hechos nos impulsan ante todo a hacerlo así. La elaboración del chiste es, desde luego, un excelente medio para extraer placer de los procesos psíquicos. Mas no todos los hombres se hallan igualmente capacitados para servirse de él. No se halla a la disposición de todo el mundo y ampliamente solo a la de contadas personas, a las que caracterizamos diciendo que tienen, entre comillas, chiste. En este sentido se nos muestra el chiste, entre comillas, como una especial capacidad perteneciente a la categoría de las antiguas, entre comillas, potencias del alma, pero casi por completo independiente de las restantes, dos puntos, inteligencia, fantasía, memoria, etc. Deberemos, pues, suponer en los sujetos chistosos especiales disposiciones o condiciones psíquicas que permiten o favorecen la elaboración del chiste. Temo que no nos ha de ser posible profundizar mucho en este punto. Solo en ocasiones aisladas logramos avanzar desde la comprensión de un chiste, repito, desde la comprensión de un chiste hasta el reconocimiento de las condiciones subjetivas existentes en el espíritu de su autor. A una feliz casualidad se debe, no más que precisamente el ejemplo con cuyo análisis hemos inaugurado nuestra investigación de las técnicas nos permita penetrar hasta la condicionalidad subjetiva del chiste. Me refiero a la chistosa frase de Heine, que antes que nosotros analizaron ya Hyman y Lipps. Entre comillas, todo lo que sigue es la frase de Heine o Heine. Tan cierto como que de Dios proviene todo lo bueno, señor doctor, es que una vez me hallaba yo sentado junto a Salomón Rothschild y que me trató como a un igual suyo, muy familiarmente. Entre paréntesis, familiar, con dos puntitos arriba de la A. Es decir, aquí es un chiste que requiere cierta familiaridad con la lengua alemana. Continúa el texto. Esta frase la pone Heine en boca de un personaje cómico, el hamburgués o hamburgués, la persona que viene de Hamburgo, hamburgués, Hirsch-Hyacinth, agente de lotería, casado, gallista y ayuda de cámara del distinguido varón Cristóforo Gumpelino, antes llamado Gumpel. Se ve que el poeta, Heine, siente especial predilección por esta su criatura, pues le hace llevar la voz cantante en su relato y enunciar las más osadas y divertidas ideas, prestándole la práctica sabiduría de un Sancho Panza. Lástima que, llevado Heine por su falta de afición a la forma dramática, deje perderse tan pronto esta deliciosa figura. Sin embargo, en más de una ocasión nos quiere parecer que Hirsch-Hyacinth no es sino una transparente máscara detrás de la cual es el poeta mismo quien habla. Y a poco que reflexionemos, adquirimos la certeza de que el cómico personaje constituye una autoparodia del propio Heine, es decir, del propio autor. Así, cuando Hirsch relata la razón de haber abandonado su verdadero nombre, adoptando el de Hyacinth, entre comillas, este nombre, dice, lo escogí porque empezaba con H, como el mío, y me evitaba hacer grabar de nuevo mis iniciales, se cierran comillas. Esto es esto exactamente lo que sucedió a Heine cuando al bautizarse cambió su nombre, Harry por el de Heinrich. Además, todo aquel que conocía la biografía de Heine recordará que el poeta tenía en Hamburgo, ciudad de la que hace natural a Hirsch-Hyacinth, un tío de su mismo apellido que desempeñaba en la familia el papel del pariente adinerado y ejerció en la vida de nuestro autor una decisiva influencia. Su nombre, aquí viene un error, perdón,
no es mío, es del texto. Su nombre era Salomón, como el del viejo Rothschild, que hubo de acoger al infeliz Hirsch tan familiarmente. Esto se destaca familiarmente. De este modo, lo que en boca de Hirsch y Asint nos parecía una chanza, una broma, muestra un fondo de amargura atribuido al sobrino Harry Heinrich. Sabemos que éste quiso estrechar los lazos de unión con esta parte de su familia y que fue su más ardiente deseo contraer matrimonio con una hija de su tío Salomón, pero la muchacha lo rechazó y el padre le trató siempre harto familiarmente, como a un pariente pobre. Repito, como a un pariente pobre, que no tiene dinero. Sus opulentos primos de Hamburgo nunca le miraron tampoco con afecto. Recuerdo aquí lo que me contó una anciana tía mía, está hablando Sigmund Freud, ¿vale? Que por su matrimonio entró a formar parte de la familia de Haydn. Un día en que, recién casada, fue a comer a la casa de Salomón, tuvo por vecino de mesa a un joven silencioso y desganado, al que los demás trataban con cierto desdén. Por su parte, también tuvo ella ocasión de mostrarse muy afectuosa con su vecino, y solo muchos años después supo que aquel taciturno y desdeñado joven era el poeta Enrique Haydn. Este desvío de sus ricos parientes hizo sufrir mucho a Haydn, tanto en su juventud como en sus años posteriores, y tales emociones subjetivas dieron cuerpo al chiste cuyo análisis nos ocupa. Todo superficial, todo ahí está, cuestión de anécdotas, cuestión también de información. Continúo. También en otros chistes de este gran humorista podemos suponer la existencia de análogas condiciones subjetivas, es decir, mucho dolor. Pero no conozco ningún ejemplo más en el que las mismas aparezcan tan evidentemente. No es, por tanto, nada sencillo precisar la naturaleza de tales condiciones subjetivas, ni podemos suponer a priori a cada chiste producto de tan complicada génesis, u origen. Tampoco en las producciones chistosas de otros famosos ingenios hallamos camino más accesible para nuestra investigación. A veces, como cuando nos enteramos de que Lichtenberg era un hipocondríaco, sujeto a las más originales rarezas, nos inclinamos a pensar que las condiciones subjetivas de la elaboración del chiste no se hallan muy alejadas de las de la enfermedad neurótica. La gran mayoría de los chistes, especialmente de aquellos que surgen apoyándose en los nuevos intereses de cada día, es de procedencia anónima y nos hace preguntarnos con curiosidad qué clase de personas serán sus autores. Cuando en el ejercicio de la medicina se tiene ocasión de conocer a uno de aquellos individuos que, sin presentar por lo demás sobresalientes cualidades, son conocidos en su círculo como chistosos y autores de muchos de los chistes en circulación. Se experimenta con frecuencia la sorpresa de ver que se trata de sujetos predispuestos a enfermedades nerviosas. Mas, por insuficiencia de pruebas, nos abstenemos desde luego de erigir tal constitución psiconeurótica en condición subjetiva necesaria o regular de la formación del chiste. Constituyen, en cambio, un caso tan más transparente aquellos chistes judíos que ya conocemos, debidos a individuos de raza israelita, pues los que proceden de personas extrañas no pasan nunca, como ya hemos visto, del nivel de la comicidad o de la burla brutal. En ellos parece cumplirse, como en el chiste de Haydn, antes examinado, la condición de que la propia persona participe en el contenido del chiste, cuya condición cuya importancia estriba en el hecho de dificultar al sujeto la crítica o agresión directa, obligándole a buscar un rodeo. Otras condiciones que hacen posibles o favorecen la elaboración del chiste se muestran más claramente ante nuestros ojos. El móvil de la producción de chistes inocentes es con gran frecuencia el vanidoso impulso de mostrar nuestro propio ingenio dándonos en espectáculo. Esto es, un instinto equivalente a la exhibición en el terreno sexual.
La existencia, antes de continuar aquí, va poco a poco introduciéndonos a lo profundo, que esto no es lo profundo, vamos a continuar. La existencia de numerosos instintos retenidos, cuya cohibición presenta cierto grado de inestabilidad, producirá la disposición favorable a la producción del chiste tendencioso. Componentes aislados de la constitución sexual de un individuo pueden de este modo actuar como motivos de la formación de chistes. Toda una serie de chistes obscenos permite deducir en sus autores una oculta tendencia a la exhibición. Los chistes tendenciosos agresivos resultan especialmente fáciles para aquellos sujetos en cuya sexualidad puede demostrarse la existencia de poderosos componentes sádicos, más o menos cohibidos en su vida individual. La otra circunstancia que nos impulsa a investigar la condicionalidad subjetiva del chiste es el hecho, generalmente conocido, de que nadie se contenta con hacer un chiste únicamente para sí, es decir, para sí mismo. A la elaboración del chiste se halla indisolublemente ligado el impulso a comunicarlo. Y este impulso es tan poderoso que se impone con frecuencia, a despecho de importantes consideraciones. También la comunicación de lo cómico nos proporciona un placer, pero el impulso que a ellas nos lleva no es tan imperativo. Lo cómico puede ser gozado aisladamente, allí donde surge ante nosotros. En cambio, nos vemos obligados a comunicar el chiste. El proceso psíquico de la formación del chiste no parece terminar con el acto de ocurrírsenos. Queda aún algo que tiende a cerrar con la comunicación de la ocurrencia, el desconocido mecanismo de su producción. Aquí es justamente lo delicioso, aquí es justamente lo que Freud poquito a poquito y ya empieza a meterse en lo profundo. Vean, no nos es dado adivinar al principio en qué puede fundarse esa tendencia a la comunicación del chiste, mas observamos en este una nueva peculiaridad que agregar a aquellas que lo diferencian de lo cómico. Cuando lo cómico surge ante nosotros, lo primero que hacemos es reír de ello, sin ocuparnos de hacer a nadie partícipe de nuestra risa. Posteriormente, repito, posteriormente, después de haber reído a nuestro gusto, es cuando quizá encontremos un nuevo placer en comunicar lo que nos ha divertido. En cambio, no reiremos jamás del chiste que se nos ocurre, a pesar del innegable contenido que él mismo nos produce. Es, por tanto, posible que nuestra necesidad de comunicar el chiste se halle relacionada de algún modo con tal efecto hilarante que nos es negado como autores, pero que se manifiesta con todo su poder en las personas a las que comunicamos nuestra ocurrencia. Una pregunta se hace aquí el doctor Freud que parece contradecir lo que acaba de decir. Acaba de decir, yo no me río de mis chistes, pero la pregunta que sigue dice, ¿por qué reímos de nuestros propios chistes? Entonces, ¿sí o no, doctor? No se preocupen, déjenlo así. Vamos a continuar. Continúa otra pregunta. ¿Y qué papel desempeña el oyente? Examinamos en primer lugar esta última interrogación. En lo cómico, toman parte dos personas, a más de nuestro propio yo, aquella otra en la que hallamos comicidad. Repito, en lo cómico toman parte dos personas, a más de nuestro propio yo, aquella otra en la que hallamos comicidad, la comicidad, perdón. Asimismo, cuando encontramos cómico un objeto, es merced a una especie de personificación, nada rara en nuestra vida ideológica. Estas dos personas, el yo y la persona objeto, son suficientes para el proceso cómico. Puede agregarse a ellas una tercera, mas no obligada ni necesariamente. Repito, mas no
obligada ni necesariamente. No obligada, tampoco es necesario una tercera persona para lo cómico. Continúa el texto. Cuando el chiste no es aún sino un juego con las propias palabras o ideas, prescinde todavía de una persona objeto, pero ya en el grado preliminar de la chanza, cuando ha conseguido proteger el juego y el desatino de la censura de la razón, requiere una segunda persona a la que poder comunicar su resultado. Más esta segunda persona del chiste no corresponde a la persona objeto de la comicidad, sino a aquella tercera persona a la que se comunica el hallazgo cómico. En la chanza o en la broma, parece someterse a la segunda persona de decisión de si la elaboración del chiste ha cumplido o no su cometido, como si el yo no confiase en la seguridad de su propio juicio. Y aquí está totalmente en un terreno inconsciente. No, esto es un comentario mío. Yo voy a hacer los menos posibles, pero continúo. Repito, en la chanza, en la broma, parece someterse a la segunda persona de decisión de si la elaboración del chiste ha cumplido o no su cometido, como si el yo no confiase en la seguridad de su propio juicio. En otras palabras, la creencia siempre es superficial e incompleta. Pero bueno, ya continuamos. También el chiste inocente que sabemos destinado a robustecer los pensamientos, necesita de una segunda persona para probar si ha alcanzado su intención. Cuando el chiste se pone al servicio de tendencias desnudadoras u hostiles, podemos describirlo como un proceso psíquico entre tres personas, las mismas que participan en la comicidad, pero el papel desempeñado por la tercera es muy distinto. El proceso psíquico se cumple en la primera, o sea, el yo, y la tercera, o sea, el oyente, y no como la comicidad entre el yo y la persona objeto. Persona objeto va unida por un guioncito, ¿vale? Continúo. También en la tercera persona del chiste tropieza con condiciones subjetivas que pueden privarle de alcanzar su fin de conseguir placer, como Shakespeare advierte. Esto en La labor del amante perdido o La labor perdida del amor. El éxito de un chiste depende de quien lo oye, nunca de quien lo dice. Aquel cuyo estado de ánimo depende de graves pensamientos no será el juez más apropiado para confirmar. Permítanme. Ya nos acercamos a la cita en francés. Y esta cita en francés es tremenda, tremendísima. A ver. Aquí está. Aquí está. Continuamos con el texto. Una disculpa. Aquel cuyo estado de ánimo depende de graves pensamientos no será el juez más apropiado para confirmar con sus risas que el chiste ha conseguido su propósito de salvar el placer verbal del verbo, de la palabra. Para poder constituir la tercera persona del chiste, tiene el sujeto que hallarse de buen humor o por lo menos indiferente. Idéntico obstáculo encuentra el chiste inocente o el tendencioso, agregándose en este último un nuevo peligro posible, la oposición a la tendencia que él mismo intenta favorecer. La disposición a reír de un excelente chiste obsceno no podrá constituirse cuando él mismo se refiera a una persona estimada por el oyente o ligada a él por lazos de familia. En una reunión de sacerdotes católicos y pastores evangélicos, no se atreverá nadie a citar la comparación de Heine que antes expusimos, y ante un auditorio compuesto de amigos de un adversario mío, las más chistosas invectivas en que contra éste pudieran ocurrírseme no serán acogidas como chistes, sino como invectivas, indirectas podríamos decir, y producirían indignación en lugar de placer.
cierto grado de complicidad o de indiferencia, y la falta de todos aquellos factores que pudieran hacer surgir poderosos sentimientos contrarios a la tendencia son condiciones precisas para que la tercera persona pueda coadyuvar, facilitar, digámoslo así, a la perfección del chiste. Allí donde no aparecen estos obstáculos, oponiéndose al efecto del chiste, surge el fenómeno cuya investigación nos ocupa, o sea, el de que el placer que el chiste ha producido se muestra con mucha más claridad en la tercera persona que en su propio autor. Tenemos que contentarnos con decir, entre comillas, más claramente, cierra comillas, aunque nuestro deseo sería preguntarnos si el placer del oyente no es mucho más intenso que el de su autor, que el del autor, perdón. Pero, como puede comprenderse, nos falta todo medio de comparación a medida. De medida, se entiende la intensidad del oyente y del autor, del chiste. Continúa el texto. Vemos, sin embargo, que el oyente testimonia su placer con grandes risas después que la primera persona ha relatado, generalmente con gesto grave, serio, el chiste. Y que al contar de nuevo un chiste que hemos oído, nos vemos obligados, para no echar por tierra su efecto, a conducirnos en el relato de la misma forma que su autor se condujo al comunicárselo. Surge aquí la cuestión de si podremos deducir de esta condicionalidad de la risa alguna conclusión sobre el proceso psíquico de la elaboración del chiste. No podemos intentar una revisión de todo lo que se ha afirmado y publicado sobre la naturaleza de la risa. De tal propósito nos apartaría además la frase de Dugas, un discípulo de Ribot, repito, un discípulo de Ribot, coloca al frente de su libro Psicología de la risa de 1902. Aquí viene la frase extensa en francés que ya tengo en mi pantalla. Ahorita sí les voy a compartir esa traducción que hace James Strachey en el 8º volumen de la Standard Edition, ¿vale? Estoy ahorita, página 139, nos dice la frase de Dugas. No hay hecho más banal, más simple, ni más estudiado que la risa, ni más estudiado que la risa. Ninguno ha tenido el don de excitar más la curiosidad del vulgo y de los filósofos. Sobre ninguno se han recogido más observaciones ni construido más teorías, y con todo, ninguno permanece más inexplicado. Se estaría tentado a decir con los escépticos que hay que estar contento de reír y no tratar de saber por qué se ríe. Tanto más cuanto que quizá la reflexión mata la risa, y sería entonces contradictorio que descubriese sus causas. Ahí finaliza esta frase en francés de Dugas, Psicología de la risa, 1902. Continuamos con el texto de Luis López Ballesteros. No dejaremos, en cambio, de aprovechar para nuestros propósitos una hipótesis sobre el mecanismo de la risa, que se incluye excelentemente en nuestro círculo de ideas. Me refiero al intento de explicación de dicho mecanismo que Spencer lleva a cabo en su Fisiología de la risa. Aquí nos dice H. Spencer, primero publicado en 1860. Según Spencer, dice Freud, la risa es un fenómeno de la descarga de excitación anímica y constituye una prueba de que el empleo psíquico de tal excitación ha tropezado bruscamente con un obstáculo. La situación psicológica que se resuelve en la risa es descrita por este autor en la siguiente forma. La risa naturalmente resulta solo cuando aquí está otra vez una frase en inglés. Voy a leerles la traducción, permítanme un segundo. La risa se produce naturalmente solo cuando la conciencia es transferida de manera indeliberada, sin voluntad,
de las cosas grandes a las pequeñas, solo cuando existe lo que podríamos llamar, entre comillas, una incongruencia descendente. Estas son frases de Spencer, ¿vale? Continuamos con el texto principal. Aquí viene una nota, es verdad. En el texto de Luis López Ballesteros es la nota 598, en la de James Strachey es la nota número 2, porque es la segunda observación que hacen dentro del capítulo 5. Aquí en Luis López Ballesteros nos dice Freud, varios extremos de esta afirmación necesitarían ser cuidadosamente comprobados en una investigación del placer cómico, comprobación que ya ha sido emprendida por otros autores y que, de todos modos, cae fuera de los límites de nuestra labor. A mi juicio, no estuvo muy feliz Spencer en la explicación de por qué la descarga encuentra precisamente aquellos caminos cuya excitación produce el cuadro somático de la risa. Cuadro somático se refiere al evento físico, el evento corporal de la risa. Continúa el texto. Una sola aportación quisiera yo incluir aquí al tema, tan minuciosamente tratado desde Darwin, Charles Darwin, el Darwin, ¿vale? Pero aún no agotado. En la explicación fisiológica de la risa, o sea, de la derivación o interpretación de los actos musculares característicos de la misma. Mi opinión es que el gesto que caracteriza la sonrisa o la contracción de las comisuras de los labios, esto, contracción de la comisura de los labios, aparece por primera vez en el niño de pecho, cuando, satisfecho y harto, abandona el seno materno y se queda dormido. La sonrisa es, en este caso, un movimiento expresivo, pues corresponde a la decisión de no ingerir más alimento y representa, por tanto, un, entre comillas, ya basta, o más bien, un, entre comillas, sobra, ya no quiero, ya no, esto sobra. Es decir, un resto, algo que sobró, algo que quedó, un excedente. Aquí está lo profundísimo. Recuerden una cosa, lo inconsciente es lo infantil en nosotros. Así de sencillo es lo inconsciente. Y esto lo observamos en los individuos y en las masas. Regreso al texto. Dice, y finalizamos con esto la nota, ¿vale? Este primitivo sentido de la sonrisa, la placiente saciedad, proporciona quizá a la misma, que es el fenómeno fundamental de la risa, su posterior conexión con los placientes procesos de descarga. Placientes, que producen placer, procesos de descarga. Continuamos con el texto principal. En un análogo sentido, definen los autores franceses Dugas la risa como una detente, o sea, un fenómeno de distensión. Detente es una palabra francesa. Permítanme un segundo, aquí tengo el traductor. Francés. Detente o detente, pero con acento en la primera E, detente. Realmente no sé cómo se pronuncia. A ver, Google. Detente. Quiere decir en español relajación, ¿vale? Es decir, un alivio. La risa como un alivio. Pero ¿de dónde viene la tensión? ¿Por qué necesitamos ese alivio? Se pregunta Freud, pero ahorita vamos a ver. Entonces, una détente. Repito, en un análogo sentido definen los autores franceses, entre paréntesis Dugas, la risa como una détente, o sea, un fenómeno de distensión, relajación, deshacerse de la tensión. También la fórmula de A. Bain, laughter is a relief from constraint. La risa es el alivio del constreñimiento, del dolor.
Se aparta, a mi juicio, de la teoría de Spencer, menos de lo que algunos investigadores intentan hacernos creer. Sentimos ciertamente la necesidad de modificar el pensamiento de Spencer, determinando, en parte, más precisamente las representaciones en él contenidas y en parte transformándolas. Diríamos nosotros que la risa surge cuando cierta magnitud de energía psíquica, dedicada anteriormente al revestimiento de determinados caminos psíquicos, llega a hacerse inutilizable y puede, por tanto, experimentar una libre descarga. Llega a hacerse Tenemos perfecta conciencia de la peligrosa sombra que arroja sobre nosotros este enunciado. Más, para que nos sirva de escudo, citaremos una frase de la obra de Lips sobre la comicidad y el humor, obra en la que podemos hallar luminosos esclarecimientos sobre muy distintos problemas. Lo que sigue está entre comillas, es decir, es una cita de Lips. Al fin y al cabo, todo problema psicológico nos conduce a las profundidades de la psicología. De modo que, en el fondo, ninguno de ellos se deja tratar aisladamente. Se cierran comillas, ahí finaliza la cita de Lips. Los conceptos, entre comillas, energía psíquica y, entre comillas, descarga, y el manejo de la energía psíquica como una cantidad son familiares a mi pensamiento desde que he comenzado a considerar filosóficamente los hechos de la psicopatología. Ya en mi interpretación de los sueños de 1900, el año en el que se publicó la interpretación de los sueños, he intentado estatuir, de acuerdo con la idea de Lips, los procesos psíquicos inconscientes en sí, y no los contenidos de la conciencia como lo, entre comillas, psíquicamente eficiente. Nota número 599, pero vamos a continuar. Ahorita les comparto la nota. Tan solo al hablar de, entre comillas, revestimiento de caminos psíquicos, parece que me alejo de las metáforas usadas por Lips. Las experiencias sobre la capacidad de desplazamiento de la energía psíquica a lo largo de determinadas asociaciones y sobre la casi indeleble conservación de las huellas de los procesos psíquicos es lo que me ha inducido a intentar representar en esta forma lo desconocido, la mente, la psique, lo inconsciente. ¿Por qué lo desconocido? Porque en ese momento no se tenía ninguna idea. Hasta la interpretación de los sueños, los filósofos, los poetas, se hablaba de algo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que era indómito, que era de lo que no se sabía nada, ¿vale? A eso se refiere con lo desconocido, lo inconsciente. Cuando yo les hablo de lo inconsciente, lo infantil en nosotros, en nuestra vida como lo inconsciente, es apenas la superficie de lo inconsciente. Una descripción muy somera, muy superficial. Continúa, voy a regresar un poquito para compartirles la nota en Luis López Ballesteros. 599 nos dice al respecto de la interpretación de los sueños. Véase el capítulo 7. No. Sí. Lo psíquicamente eficiente. Nos está hablando Freud de la interpretación de los sueños y como ahí buscó estatuir lo inconsciente como lo psíquico eficiente, lo que trabaja. Entonces, capítulo 7 del citado libro de Lips, en el mismo número y el mismo número en mi interpretación de los sueños, entre comillas. Resulta pues válido el siguiente principio general. Esta es la cita de Lips. Los factores de la vida psíquica no son los contenidos de la conciencia, sino los procesos psíquicos inconscientes en sí. Si la labor de la psicología no quiere limitarse a describir tan solo contenidos de conciencia, consistirá en deducir de la constitución de estos y de su conexión temporal de la naturaleza de tales procesos inconscientes. La psicología tiene que ser una teoría de estos procesos. Mas tal psicología hallará enseguida que existen varias cualidades de tales procesos que no aparecen representadas en los correspondientes contenidos de la conciencia. Véase Lips, Loxit,
Página 123. Por supuesto, ahorita no les puedo nombrar el libro de Lips, pero vamos a continuar. Al final se los voy a dejar como una nota en los comentarios de este video. Regresamos al texto principal. Estamos hablando de Lips, la interpretación de los sueños, nos dice Freud. Tan solo al hablar del revestimiento de caminos psíquicos, esto lo voy a retomar, parece que me alejo de las metáforas usadas por Lips. Las experiencias sobre la capacidad de desplazamiento de la energía psíquica a lo largo de determinadas asociaciones y sobre la casi indeleble conservación de las huellas de los procesos psíquicos es lo que me ha inducido a interpretar, me ha llevado a intentar representar en esta forma lo desconocido. Para evitar una mala inteligencia posible, debo añadir que no intento proclamar como tales caminos a las células y fibras o, en su lugar, al moderno sistema de neuronas, aunque los mismos deberían representarse en forma aún no determinable por elementos orgánicos del sistema nervioso. Hay mucho que decir, pero me voy a abstener. Voy a continuar con la lectura. Así pues, según nuestra hipótesis, se dan en la risa las condiciones para que una suma de energía psíquica, utilizada hasta entonces como carga, entre comillas, catexis o revestimiento del alemán Besetzung, sucumba a una libre descarga y, dado que, aunque no toda la risa, sí aquella que es producida por el chiste es un signo de placer, nos inclinaremos a referir tal placer a la remoción de la carga, digamos al alivio, a la relajación, al détente. Continúa el texto. Cuando vemos que el oyente ríe y en cambio el autor no, tenemos que pensar que en el primero es removido derivado a un gasto de revestimiento, mientras que en la elaboración del chiste surgen obstáculos que se oponen ora a la remoción, ora a la descarga. Antes de continuar, revestimiento viene del alemán mal pronunciado mío. Besetzung Aufband. Besetzung Aufband. Continuamos después de este malemán. Entonces, aquí está, podemos caracterizar con gran precisión el proceso que se verifica en el oyente, la tercera persona del chiste, haciendo resaltar el hecho de que él mismo se proporciona con escasísimo gusto por su parte el placer del chiste. Se diría que tal placer le resulta regalado. Las palabras del chiste hacen surgir en su espíritu aquella representación o asociación de ideas cuya formación tropezaba también en él con grandes obstáculos. Para construir espontáneamente como primera persona, dicha representación o asociación hubiera tenido que poner en juego su esfuerzo propio, equivalente, por lo menos, a la cantidad de gasto psíquico necesario para vencer la energía del estorbo, cohibición o represión. Resulta, pues, que el oyente se ahorra todo este gasto psíquico y conforme a nuestros anteriores resultados, diríamos que su placer corresponde a este ahorro. Mas ahora, tras de nuestro conocimiento del mecanismo de la risa, diremos más bien que la energía de revestimiento dedicada a la retención ha devenido a causa del establecimiento de la representación prohibida logrado por medio de la percepción auditiva repentinamente superflua, quedó removida y dispuesta a descargarse en la risa. De todos modos, ambas explicaciones de este proceso corren paralelas, pues el gasto ahorrado corresponde exactamente a la retención devenida superflua. Pero la segunda es más evidente y, además, nos permite decir que el oyente del chiste ríe con la magnitud de energía psíquica que ha quedado en libertad
por la remoción de la carga de retención. Del alemán Hemmungsbesetzung. Esto va unido, pero me es imposible pronunciarlo. El oyente gasta riendo esta magnitud. Continúa el texto. Dijimos antes que la circunstancia de que la persona en la que el chiste se forma no pudiera reír indicaba que el proceso se verificaba en ella de una manera diferente a como en la tercera persona, el que escucha el chiste. Diferencia que podría hallarse en la remoción de la carga de retención o en la posibilidad de descarga de la misma. Más, el primero de estos casos tiene que ser excluido, repito. Remoción de la carga de retención. Digamos la liberación. Ajá. Estas son las dificultades que he encontrado en esta y en otra traducción, pero vamos a continuar. La carga de retención debe ser removida también en la primera persona, pues si no hubiera llegado a existir el chiste, cuya formación supone un vencimiento de tal resistencia, no sería posible que la primera persona sintiera el placer que al mismo acompaña al chiste. Y tenemos que derivar de la remoción de la retención. Es decir, tenemos que dejarlo así, no, este camino no es. No queda pues más que el otro caso, o sea, que la primera persona no puede reír, aunque siente placer, porque la posibilidad de descarga se halla perturbada. No se cancela la represión que llevó al sujeto que inventó el chiste a formar el chiste. No cancela la represión. El chiste no cancela la represión. Y perdónenme, pero eso es para mí fascinante. Perdonen mi entusiasmo, es que es en serio increíble. Lo psíquico es increíble. Y por supuesto lo psíquico inconsciente. No esto de psicología de ratas, por favor, eso es ridículo. Continuamos. Déjenme ver. Aquí está. Repito, no queda pues más que el otro caso, o sea que la primera persona no puede reír, aunque siente placer, porque la posibilidad de descarga se halla perturbada. Tal perturbación en la posibilidad de la descarga, que constituye una condición de la risa, puede ser producida por el inmediato destino de la energía de revestimiento liberada a un distinto empleo endopsíquico, es decir, al interior de la psique. Esta posibilidad es, a nuestro juicio, importantísima y habremos de dedicarle todo nuestro interés. Más en la primera persona del chiste puede hallarse realizada otra condición que conduce al mismo resultado. A pesar de la conseguida remoción del revestimiento de retención, puede no haber quedado libre una magnitud de energía capaz de exteriorizarse. En la primera persona, en la primera persona del chiste se verifica el trabajo de elaboración del mismo, que necesariamente ha de exigir cierta magnitud de nuevo gasto psíquico. La primera persona hace, pues, surgir por sí misma la energía que remueve la retención, de lo cual extrae sin duda un placer que en el caso del chiste tendencioso llega a ser muy considerable. Dado que el placer preliminar, conquistado por la elaboración del chiste, toma a su cargo la restante remoción de la retención. Pero la cuantía del gasto producido por la elaboración del chiste aminora como un sustraendo la ganancia conseguida por dicha remoción. Este gasto es el mismo que tiene lugar en el oyente del chiste. Para apoyar todas estas afirmaciones, podemos aducir aún que el chiste pierde también en la tercera persona su efecto hilarante en el momento en que necesita un gasto de trabajo intelectual.
Las alusiones del chiste tienen que ser evidentes y el vacío dejado por las omisiones debe poderse colmar con facilidad. El efecto del chiste es regularmente destruido con la aparición del interés intelectual, circunstancia que constituye una importante diferencia entre el chiste y las adivinanzas. Quizá la constelación psíquica no sea favorable durante la elaboración del chiste a la libre descarga de lo conseguido, mas no nos hallamos por ahora en situación de hacer más profundo nuestro conocimiento de estos extremos. Hemos podido esclarecer una parte de nuestro problema, la de por qué ríe la tercera persona mejor que la parte restante, o sea, por qué la primera no ríe. A quien se le ocurre el chiste no se ríe. Para él es algo natural, su represión. Continuamos. De todos modos, apoyándonos en estos juicios sobre las condiciones de la risa y sobre el proceso psíquico que se verifica en la tercera persona, nos hallamos facultados para esclarecer satisfactoriamente toda una serie de peculiaridades del chiste, que ya conocemos, pero en cuya inteligencia aún no hemos penetrado. Un segundo. Es que esta letra es muy pequeña, sí, ya no me voy a perder. Hablábamos de una... Aquí está. Si en la tercera persona ha de ser liberada una magnitud de energía de revestimiento capaz de descargar, habrán de cumplirse varias condiciones, o por lo menos será su cumplimiento muy favorable. Tales condiciones son, número 1, ha de quedar asegurado que la tercera persona lleva a cabo realmente este gasto de revestimiento, esta represión, digámoslo así, revestimiento que lo cubre. Número 2, debe evitarse que él mismo, una vez libre, haya el empleo distinto en lugar de ofrecerse a la descarga motora, es decir, la risa. Número 3, será en extremo ventajoso que el revestimiento sea intensificado previamente en la tercera persona, la represión. Al servicio de estas condiciones se hallan determinados medios de la elaboración del chiste que podemos reunir como técnicas secundarias o auxiliares. Número 1. La primera de las condiciones señaladas fija una de las cualidades de la tercera persona como oyente del chiste. Tiene que coincidir psíquicamente con la primera persona lo bastante para disponer de las mismas retenciones internas que la elaboración del chiste ha vencido en la misma. El individuo acostumbrado a dichos crudamente verdes, entre comillas, no podrá extraer placer alguno de un ingenioso y sutil chiste desnudador. Y las agresiones de N, un amigo de Freud que le contaba chistes groseros, chistes agresivos, no serán comprendidas por las personas acostumbradas a dar libre curso a su tendencia al insulto. De este modo, cada chiste exige su público especial, y el reír de los mismos chistes prueba una amplia coincidencia psíquica. Tocamos aquí un punto que nos permite vislumbrar con mayor precisión las circunstancias del proceso en la tercera persona. Esta debe poder constituir habitualmente en sí la misma retención que el chiste ha vencido en la primera, de manera que al oír el chiste despierte en ella obsesiva y automáticamente la disposición a dicha retención. El agrado por esa represión. Es que esto es increíble. El agrado por eso que no nos permitimos hacer. No, hombre, esto está tremendo. Es que justamente, no, voy a evitar mi comentario. Tal disposición de la retención, que debemos representarnos como un verdadero gasto de energía, análogo a la movilización de un ejército, es reconocida simultáneamente como superflua o retrasada, y es descargada de este modo en estado naciente por medio de la risa. En stato nascendi, es italiano ahora. Freud
En este capítulo alemán, es un alemán, Freud no era alemán, era austriaco, me parece. Vivía en Austria, Freud, Viena, pero hablaba alemán. Y esta obra fue escrita en alemán. En este capítulo, alemán, francés, inglés, italiano, creo que latín, por ahí vi. Pero bueno, aquí viene la nota 600 de Luis López Ballesteros, que nos dice: la noción de status nascendi ha sido empleada por Heymans en 1896 en un contexto algo diferente. No sabría decirle sobre ese contexto, pero vamos a continuar. Número 2, hablando de esta segunda condición o auxiliar del chiste. Se los repito, el número 2 es como el segundo punto. Debe evitarse que el mismo, una vez libre, hablando de esta energía de revestimiento, haya un empleo distinto en lugar de ofrecerse a la descarga motora, es decir, a la risa. Ajá. Entonces, sobre este punto 2, dice Freud, la segunda condición para el establecimiento de la descarga libre, o sea, la de que se ha evitado un diferente empleo de la energía liberada, nos parece desde luego la más importante. Hallamos en ella la explicación teórica de la inseguridad del efecto del chiste cuando en el oyente son despertadas representaciones fuertemente excitantes por los pensamientos expresados en el mismo. Circunstancias en la que de la coincidencia o contradicción entre las tendencias del chiste y la serie de pensamientos que domina al oyente depende que se conceda o niegue atención al proceso chistoso. Pero todavía presenta mucho mayor interés teórico una serie de técnicas auxiliares del chiste que se hallan evidentemente al servicio de la intención de apartar la atención del oyente del proceso del chiste y dejar que él mismo se realice automáticamente. Decimos con toda intención automáticamente y no inconscientemente, porque este último calificativo pudiera inducirnos en error importantísimo, pero vamos a continuar, no voy a comentar más. Trátese aquí tan solo de mantener alejada la sobrecarga de la atención del proceso psíquico, incitado por la audición del chiste, y la utilidad de estas técnicas auxiliares nos hace sospechar que precisamente el revestimiento de la atención toma una gran parte en la vigilia, y un nuevo empleo de la energía de revestimiento queda liberada. No parece fácil evitar en general el empleo endopsíquico de cargas que han devenido superfluas. Pues en nuestros procesos mentales nos ejercitamos de continuo en desplazar de un camino a otro tales revestimientos sin dejarles perder por descarga nada de su energía. El chiste se sirve a este fin de los medios siguientes. En primer lugar, tiende a una expresión lo más breve posible para ofrecer a la atención un mínimo de superficie atacable. En segundo, cumple la condición antes indicada de ser fácilmente comprensible, pues en cuanto exigiera una labor intelectual, una selección entre diversas rutas mentales, peligraría su efecto, no solo por el inevitable gasto intelectual, sino también por el despertar de la atención. Pero además de estos medios, utiliza el habilísimo de desviar la atención, ofreciéndole en la expresión del chiste algo que la encadene mientras se lleva a cabo la liberación de revestimiento impediente, es decir, que impide, y su final descarga. Ya las omisiones en la expresión verbal del chiste cumplen esta intención, incitándolo a llenar los huecos por ellas producidos y alejando de este modo la atención del proceso del chiste. Aquí se coloca al servicio de la elaboración del mismo la técnica de la adivinanza, que llama así la atención. Pero aún más eficaces son las formaciones de fachadas que hemos hallado en algunos grupos de chistes tendenciosos. Las fachadas silogísticas cumplen a maravilla la misión
de retener la atención, planteándole un problema. Por ejemplo, el problema de este chiste, la diferencia entre un pastor protestante y un sacerdote católico. Este chiste lo vimos, que también podemos decir, entran un pastor, entran un rabino y entra un sacerdote a un bar. Ahí está el silogismo, ahí está una situación hipotética, ¿vale? Y es como una adivinanza. ¿Qué nos va a decir este sujeto? A ver, dime. Dime el chiste, ¿no? Repito, las fachadas silogísticas cumplen a maravilla la misión de retener la atención planteándole un problema. Mientras comenzamos a reflexionar en la solución del mismo, nos vemos dominados por la risa. Nuestra atención ha sido vencida por sorpresa y la descarga del revestimiento impediente que impide se ha efectuado por completo. Ya en el momento en el que nosotros planteamos un chiste como una situación, ya se venció la represión y al mismo tiempo se refuerza. Oh, es que es fascinante esto. Continúa el texto. Lo mismo puede decirse de los chistes con fachada cómica, en los cuales la comicidad presta su auxilio a la técnica del chiste. Una fachada cómica favorece en diversos modos el efecto de chiste, no solo facilitando el automatismo del proceso chistoso por el encadenamiento de la atención, sino coadyuvando, facilitando, ayudando a la descarga producto del chiste con la producción de una descarga preliminar debida a lo cómico. La comicidad actúa aquí a manera de soborno, como el placer preliminar, y de este modo comprendemos que algunos chistes puedan prescindir por completo de dicho placer, que por muy diversos medios podrían hacer surgir y utilicen tan solo la comicidad como tal placer preliminar. Entre las técnicas del chiste propiamente dichas son el desplazamiento y la representación por lo absurdo, las que, a más de sus especiales aptitudes, dice especiales, pero debe ser especiales. Ahí no había lenguaje inclusivo. Repito, entre las técnicas del chiste, por si no me creen que dice especiales, a ver si se alcanza a ver. Es un error de imprenta. Oh, ¿dónde está? Especiales. Allí. Repito, entre las técnicas del chiste propiamente dichas son el desplazamiento y la representación por lo absurdo, las que, a más de sus especiales aptitudes, muestran en mayor parte la desviación de la atención que ha de favorecer el curso automático del proceso del chiste. Nota 601 de Luis López Ballesteros. Antes de pasar adelante, queremos examinar un ejemplo de chiste por desplazamiento, un nuevo e interesantísimo carácter de la técnica del chiste. Cuéntase que la genial actriz E. Gallmeier, preguntada un día indiscretamente por su edad, hubo de responder con su ingenuo acento y bajando pudorosamente los ojos. En Brun. Así contestó. ¿Cuántos años tienes? En Brun. En Brun. Ese no es un número, ¿me comprenden? Ahorita viene la explicación. Es esta respuesta un modelo de desplazamiento. Interrogada por su edad, responde la actriz indicando el lugar de su nacimiento, como anticipándose a una pregunta subsiguiente, al mismo tiempo que da a entender su deseo de saltarse la verdadera interrogación, es decir, no quiero decir mi edad, te voy a decir dónde nací, pero no cuántos años tengo. Vanidosa, la muchacha. Continúa el texto. Bueno, la nota 601, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. Y sin embargo, sentimos que el carácter del chiste no se manifiesta aquí con completa pureza. La omisión es demasiado clara y el desplazamiento en exceso evidente. Nuestra atención comprende enseguida que se trata de un desplazamiento intencionado. Un segundito. Muy bien. En otros chistes de este mismo género, el desplazamiento queda encubierto y nuestra atención es embargada por el esfuerzo encaminado a precisarlo. Es uno de los ejemplos expuestos. ¿Y qué hago yo en Presburgo a las 6:30 de la mañana? El desplazamiento es también patente.
Este ejemplo lo vimos antes, no me voy a detener. Pero, en cambio, actúa como un desatino sobre nuestra atención, confundiéndola, mientras que en la respuesta de la actriz sabemos en el acto a qué atenernos. Lo que sigue se sumó, se adicionó, dice, adición de 1912, es decir, seguimos en la nota 601, me parece. En una dirección distinta se desvían también el chiste a las, entre comillas, falsas preguntas, que por lo demás utilizan las más eficaces técnicas. He aquí un ejemplo de esta clase de preguntas, en el que se utiliza el desplazamiento. Entre comillas, ¿qué será de un antropófago que se ha comido a su padre y a su madre? ¿Cómo lo llaman? Un caníbal que se comió a papá y a mamá. Es sencillo, huérfano. Aquí, así dice el chiste. Otra pregunta. ¿Y si además se merienda a todos sus parientes? ¿Cómo lo llaman? Heredero universal. Es un chiste que en esta edición está contenido en la página 94, en la de Luis López, perdón, en la de James Strachey. Permítame un segundo, lo tengo en pantalla. De todos modos, les voy a leer esa otra traducción, ¿eh? Ahorita no, en otro video, para que ustedes puedan compararlas y para que ustedes tengan una idea mucho más clara de lo que quiso decirnos el doctor Freud. Es que en serio, esto fue fabuloso. El chiste del caníbal que se comió a su mamá y su papá está en la página 146 del octavo volumen de esta edición, ¿vale? Continuamos ya, a ver. Bueno, ya casi acaba esta nota. Nos dice, estas preguntas no son chistes completos, porque las necesarias respuestas chistosas no pueden ser consideradas como alusiones, omisiones, etcétera, propias de la técnica del mismo, es decir, del chiste. Ahí finaliza la nota 601. Voy a regresarme tantito. Ahí acababa esa página. Continúa el texto principal y ya estamos cerca de terminar, ¿eh? Ciertamente, leer directo, sin explicación, es mucho más rápido. Creo que me tardé como 3 horas en los videos que había grabado previos a esto. Y por cierto, ya con este video que sí voy a subir, ya llegamos a las 300 horas de estudio de Sigmund Freud y llevamos una cuarta parte de su obra. Continuamos. Sospechamos ya, y más adelante lo confirmaremos, que con la desviación de la atención hemos descubierto un rasgo esencial del proceso psíquico en el oyente del chiste. Por su enlace con este descubrimiento, quedan aclarados otros muchos extremos. En primer lugar, vemos por qué no sabemos casi nunca en el chiste de qué reímos, aunque después lo podamos precisar por medio de una investigación analítica. Esta risa es el resultado de un proceso automático que fue hecho posible por el alejamiento de nuestra atención consciente. Repito, el alejamiento de nuestra atención consciente. En segundo lugar, llegamos a la inteligencia de aquella singularidad del chiste, consistente en no manifestar su completo efecto en el oyente más que cuando constituye una novedad y una sorpresa para él mismo. Esta peculiaridad del chiste que condiciona su corta vida e incita su continua producción de otros nuevos. Se deriva claramente de que la esencia de toda sorpresa está en no lograrse por segunda vez. Uf, es que esto está... Tal vez no entienden esta profundidad. Escuchen este mismo video 2, 3 veces. Esto es súper profundo. Esto es básicamente, Freud expone el alma de la humanidad. Y el alma, no desde el punto de vista religioso. Continúa el texto. En la repetición de un chiste,
La atención es guiada por el recuerdo de su audición primera, es decir, la primera vez que lo escuchamos. Partiendo de aquí, por eso la gente, los malos contadores de chistes, se ríen cuando están contando el chiste, porque se acuerdan del placer y el placer deviene y es imposible para ellos detenerse. Y son malos. Continúa el texto. Partiendo de aquí, llegamos a la comprensión del impulso a contar a otros que aún no lo conocen el chiste que acabamos de oír. Probablemente la impresión que él mismo produce en el nuevo oyente nos compensa en parte de la pérdida de posibilidades de goce que supone su falta de novedad para nosotros. Un análogo motivo será también el que impulse al creador del chiste a comunicarlo a los demás. Número 3, recuerden que estamos viendo condiciones del chiste, auxiliares del chiste. Número 3, no ya como condiciones del proceso del chiste, gracias por el error, por hacerme caer en un error, doctor Freud. Repito, número 3, ya no como condiciones del proceso del chiste, sino como circunstancias que le favorecen en extremo, indicaré por último aquellos medios técnicos auxiliares de la elaboración del mismo que se hayan destinados a elevar la magnitud que llega a la descarga e intensifican de este modo el efecto del chiste. Estos medios auxiliares acrecen también en la mayoría de los casos la atención dirigida hacia el chiste, pero al mismo tiempo anulan su posible influencia, encadenándola y estorbando su movilidad. En estos dos sentidos actúa todo aquello que despierta interés y produce desconcierto. O sea, ante todo, el disparate, la contradicción y aquel, entre comillas, contraste de representaciones del que los investigadores quieren hacer el carácter esencial del chiste y en el que yo no veo sino un medio de intensificar el efecto del mismo. Todo lo desconcertante provoca en el oyente aquel estado de la distribución de la energía que Lipps ha calificado de, entre comillas, estancamiento psíquico. Cierra comillas, deduciendo luego, muy justificadamente, que la descarga, entre comillas, será tanto más fuerte cuanto más elevado sea el estancamiento anterior. La exposición de Lipps no se refiere ciertamente al chiste, sino a lo cómico en general, pero nos parece muy verosímil que la descarga que deriva en el chiste un revestimiento impediente que impide, ¿vale? Puede ser intensificada de igual modo por el estancamiento. Vemos ahora que la técnica del chiste es determinada en general por dos clases de tendencias. Aquellas que hacen posible la formación del chiste en la primera persona y aquellas otras que deben procurar al chiste el mayor efecto posible en la tercera. Primera persona a quien se le ocurrió el chiste, el tercero es quien lo escucha, ¿vale? Esta doble faz que como Jano posee el chiste, destinada a proteger su primitiva conquista del placer de los ataques de la razón crítica y el mecanismo del placer preliminar, pertenecen a la primera tendencia. La restante complicación de la técnica por las condiciones señaladas en este capítulo surge en función de la tercera persona del chiste. Es pues el chiste un aprovechado bribón que sirve al mismo tiempo a dos señores. Todo lo que se dirige a la consecución de placer está calculado en el chiste con vistas a la tercera persona, el escucha, ¿vale? Como si obstáculos internos insuperables se opusieran a dicha consecución en la primera, en el autor del chiste. Recibimos así la impresión de que la tercera persona es insustituible para la conclusión del proceso del chiste, pero mientras que en la tercera persona podemos llegar a un satisfactorio conocimiento de dicho proceso, el proceso correspondiente en la primera permanece aún harto oscuro para nosotros. De las dos interrogaciones, ¿por qué no podemos reír de los chistes de los que somos autores? Y aquí dice por qué no, posiblemente son errores de imprenta, pero vamos a continuar. ¿Y por qué somos impulsados a relatar a otros nuestros propios chistes? Ha escapado hasta ahora la primera de toda
la primera a toda solución, es decir, ¿por qué no nos reímos de nuestros chistes? Continúa el texto. Podemos únicamente sospechar que entre los dos hechos que de esclarecer se trata, existe un íntimo enlace y que si tenemos que comunicar a los demás nuestros propios chistes, es precisamente por no poder reír nosotros de ellos. De nuestro conocimiento de las condiciones de la consecución y la descarga de placer en esta tercera persona, el escucha, pudimos decir para la primera que en ella faltan las condiciones para la descarga y solo existen las necesidades a la consecución de placer, aunque también imperfectamente cumplidas. Repito, también imperfectamente cumplidas. No puede entonces rechazarse la hipótesis de que completamos nuestro placer alcanzando la risa que, como autores del chiste, nos está velada en la impresión de la tercera persona a la que incitamos a reír. De este modo, reímos par ricochet. Frase en francés, ahorita, según la expresión de Dugas, de rebote. La risa pertenece a las manifestaciones más contagiosas de los estados psíquicos. Al hacer reír a otras personas relatándoles mi chiste, me sirvo realmente de ellas para despertar mi propia risa y puede en efecto observarse que quien primero ha relatado con gesto grave el chiste, serio, hace después coro riendo mesuradamente a las carcajadas de los demás. La comunicación de mi chiste a los demás servirá pues a varias intenciones. En primer lugar, nos proporcionará la seguridad objetiva del éxito de la elaboración del chiste. En segundo, completará nuestro propio placer por el efecto que de rebote nos produce el del oyente. Y por último, en la repetición de un chiste del que no somos autores, compensará la pérdida de placer ocasionada por la desaparición de la novedad. Aquí está extraño. Reímos par ricochet según la expresión de Dugas. Permítame un segundo. Es que me parece que aquí hay otro error de imprenta. Ciertamente no soy culpable de estos errores, aunque ok, voy a repetirlo así como está. La risa pertenece a las... Al finalizar esta discusión sobre los procesos psíquicos del chiste, en cuanto se realizan entre dos personas, podemos dirigir una mirada retrospectiva hacia el factor economía o económico. Aquí dice economía. Que tan importante para la concepción psicológica del chiste ha demostrado ser desde los primeros esclarecimientos de la técnica del mismo. Desde muy atrás nos hemos apartado totalmente de la más próxima, pero también más ingenua concepción de esta economía, o sea, la que consistía en evitar gasto psíquico en general, fuera por limitación en el uso de la palabra o en la constitución de cadenas de pensamientos. Ya entonces decíamos lo breve, lo lacónico no es aún chistoso. La brevedad del chiste es una brevedad especial. Esto es brevedad, entre comillas, chistosa. La primitiva consecución de placer, que era proporcionada por el juego con palabras y pensamientos, prevenía, en efecto, exclusivamente de ahorro de gasto. Repito, de ahorro de gasto. Pero con el desarrollo del juego hasta el chiste, hubo también que variar sus fines la tendencia economizante. Pues frente al gigantesco gasto de nuestra actividad mental, no supondría nada lo que pudiera ahorrarse por el empleo de las mismas palabras o la evitación de una nueva interpolación de pensamientos. Podemos seguramente permitirnos la comparación de la economía psíquica con una empresa de negocios. Mientras el tráfico es pequeño, habrá de limitarse lo más posible todo gasto, y especialmente los de gerencia y personal. El ahorro se refiere aún a la altura absoluta del gasto.
Más tarde, a medida que las transacciones aumentan, disminuye la importancia de los gastos de gerencia. No hay ya que tener en cuenta el montante total de gastos, es decir, los gastos totales, siempre que tráfico y rendimiento puedan ser aumentados. La tacañería en los gastos de dirección sería ya ridícula y produciría pérdidas. Pero, sin embargo, sería inexacto admitir que en los grandes gastos no hay ya lugar para la economía. El sentido económico de la dirección se dirigía ahora a lograr un ahorro en sectores aislados del negocio y se sentirá satisfecho cuando la misma operación que antes ocasionaba cuantiosos dispendios o gastos logre hacerse más económicamente por muy pequeño que el ahorro parezca comparado con la totalidad de los gastos. Análogamente, constituye en nuestro complicado tráfico psíquico una fuente de placer cualquier economía aislada. Aquella persona que iluminaba antes su habitación por medio de una lámpara de petróleo y ha instalado después la luz eléctrica, experimentará durante una temporada una precisa sensación de placer al encender sin más trabajo que dar vuelta a la llave. Y esta sensación durará tanto como dure el recuerdo de las complicaciones y molestias que presentaba el encender la lámpara de petróleo. Del mismo modo, recordemos, este es un texto de 1905. Continuamos. Del mismo modo, las economías de gasto de retención tan pequeñas, si se las compara con el gasto psíquico total, serán siempre una fuente de placer para nosotros porque por ellas se nos ahorra un gasto aislado que estamos acostumbrados a realizar y que en cada caso nos disponemos a llevar a efecto. La circunstancia de sernos conocido el gasto y hallarnos preparados a efectuarlo posee sin duda máxima importancia. De tontos. Continuamos, ya vamos a acabar. Un ahorro localizado como el que acabamos de considerar no dejará nunca de proporcionarnos un momentáneo placer, pero no producirá jamás una duradera economía mientras lo economizado pueda ser empleado en otro lugar. Solo cuando este distinto empleo puede ser evitado, se transforma de nuevo el ahorro especial en una minoración general del gasto psíquico. Aparece, pues, ahora que hemos profundizado más en nuestro conocimiento de los procesos psíquicos, un nuevo factor, la minoración en lugar de la economía. Así está escrito, minoración, de hacer menos. Vemos claramente que el primero produce la sensación de placer, mucho más importante. El proceso crea placer en la primera persona del chiste por la remoción de una inhibición y la minoración del gasto local. Mas no parece luego detenerse hasta haber alcanzado, por mediación de la tercera persona interpelada, la minoración general, resultado de la descarga. Aquí finaliza el capítulo número 5. Les recuerdo, les voy a releer este capítulo, no ahorita, porque ya me cansé. Yo creo que la semana que viene. Por el momento, debido a mi nuevo horario, yo creo que voy a estar subiendo al menos un video a la semana. No les prometo 2, no les puedo prometer 2, porque en serio, ahorita no sé, llego al trabajo sin horario de salida, pero me encanta por desafiante. Y también porque aprendo mucho y estoy en contacto con mucha gente. Cuídense mucho, nos estamos viendo para la relectura de este mismo capítulo, pero ahora en la edición de James Strachey, Amororto Editores o Standard Edition. Esta es un poquito más completa, más actual. La que acabamos de compartir es la más bella, sin duda. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.